Hola trotamundos, ¿tenéis ganas de naturaleza, de pasear por el campo y las montañas de España? Pues abrochaos las zapatillas, preparad la mochila, porque en este nuevo podcast de la aventura de viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, vamos a conocer algunas de las mejores rutas de senderismo de este país. Hoy vamos a hacer un viaje sonoro por todas las comunidades autónomas y a descubrir rutas que nos permitirán conocer la enorme diversidad natural y paisajística de la península ibérica y de las Islas Baleares y Canarias. Para hacerlo vamos a ir de la mano de Sergi Ramis, que es periodista, escritor, amante de los viajes y la naturaleza. Ha dirigido las revistas Altair y Pirineos y publicado una treintena de libros relacionados con los viajes y el excursionismo. De hecho, recientemente ha escrito España a pie, 40 rutas senderistas, publicado por Geoplaneta, que es un libro ideal para coger ideas y salir al monte, que es, en fin, la idea de nuestro programa de hoy. Y como entre viaje y viaje Sergi sigue viajando, pues para mí es una suerte hoy poder hablar con él cara a cara. Así que sin más preámbulos, ¿te vienes de viaje con nosotros a descubrir todo lo que España puede ofrecer a los que nos gusta caminar y estar en contacto con la naturaleza? Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar en esta charla. Querría empezar preguntándote si a ti, que has viajado por todos los continentes, que has recorrido las cordilleras más bonitas y espectaculares del planeta, no sé, el Himalaya, los Andes o los Alpes, ¿te sigue pareciendo atractivo los paisajes y rutas que encontramos en España? Sí, claro, por supuesto. Tenemos una suerte, yo creo que en un país de unas dimensiones no excesivamente grandes, tenemos una variedad de paisajes excepcional. Yo diría que hay muy pocos países en el mundo que tengan esa fortuna de poseer altas cordilleras con picos de 3.000 metros, desiertos, un litoral muy amplio, humedales, todo tipo de paisaje, grandes bosques, tanto de caducifolio como de perennifolio, y por tanto, digamos que el campo de juego es muy amplio, las distancias no son muy grandes, es decir, que no vivimos en Canadá, que para irse que tienes 2.000 kilómetros de cultivos de maíz antes de encontrarte con una montaña, y que aquí en pocas horas en coche pues cambias mucho de paisaje, de culturas, de lenguas, de comida, y eso es un gran atractivo. Sí, la verdad es que si visto así es verdad que tienes toda la razón y somos unos afortunados. Y hoy, bueno, vamos a hablar de algunas de las rutas de senderismo más bonitas que hay en España, muchas de las cuales aparecen en tu libro, España a pie, 40 rutas senderistas, que ha publicado Geoplaneta. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte por una idea que destacabas en ese libro precisamente, que es la importancia que tiene el clima, ¿no?, de la estación en la que nos encontramos a la hora de elegir las rutas para caminar y poder disfrutarlas, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, es una pequeña obsesión mía, pero relativa no solo al excursionismo, sino a todo tipo de viaje. En mi cabeza siempre hay varios viajes danzando. Están flotando ahí a ver cuál voy a abordar en cada momento, y siempre lo primero que miro es cuál es la época más propicia para ir, porque eso es básico, tú lo sabes. Si te vas al Himalaya en pleno monzón, ni ves nada de paisaje y acabas remojado como una carpa todos los días del viaje. Si vas al desierto del Sáhara en la época en que soplan los vientos, solo hay tormentas de arena, no ves nada, etcétera, ¿no? Y así continuamente. Es decir, que yo creo que mi primera ley cuando salgo de viaje es ¿cuál es la época buena para ir a este país? Si ese año, por lo que fuera, no me cuadra el calendario, pues ya vendrá otro año, pero prefiero ajustar el viaje a la época propicia porque voy a disfrutarlo mucho más. Con el excursionismo es exactamente lo mismo. Si tú vas a acudir a altas cumbres, o eres un experto en nieve o mejor abstente de ir en invierno. Si quieres disfrutar de cursos fluviales, por lo que sea, porque haces piragüismo, porque quieres caminar al lado de ríos, porque quieres bañarte, pues mejor ve una época en que los ríos tengan caudal. Yo creo que esa es una ley básica para salir de viaje. Pues sí, bueno, preparar un poquito el viaje, amoldarnos a la climatología, a la estación en la que nos encontremos, pues para disfrutar más, ¿no? Y hacerlo con más seguridad también. Bueno, si te parece, ya que estamos grabando en primavera, empecemos por esta estación, ¿no? ¿Qué zonas y qué rutas podrías destacar para llevar a cabo en esta estación? Sí, depende un poco de qué comunidad autónoma estamos hablando. Es verdad que en lugares que, digamos, de clima severo, como puede ser pues el Pirineo catalán, el Pirineo aragonés, Asturias, algunas zonas de Cantabria,
La primavera tarda un poco más en llegar, no llega a finales de marzo, sino que en muchos casos llega a finales de abril o a finales de mayo, pero en general podemos decir que a partir de finales de marzo podemos disfrutar de todo lo que la primavera nos ofrece, que es deshielo, es decir, agua abundante en muchas partes, floración, animales en pleno momento de apareamiento, casi todos los animales aprovechan la primavera para ello, y es cuando los paisajes están más pletóricos. Yo siempre digo que la última semana de mayo, en términos generales, es la mejor del año para salir al campo, porque está todo, es una explosión de flores, los árboles están a tope, hay mucha fruta, hay muchas bayas silvestres, están las aves como locas, puedes ver a muchos mamíferos, reptiles, animales que salen de la hibernación, etcétera, ¿no? Entonces, yo por dar algunas pistas, por ejemplo, es un momento idóneo para hacer rutas litorales. Por ejemplo, Menorca, por decir algo, que hay buenas rutas excursionistas, tanto en el centro, que hay bonitos barrancos, como la línea costera, el famoso Camí de Cavalls, que es un antiguo camino que servía para comunicar las diferentes zonas de la isla, que está todo balizado y que se puede hacer en 8 o 10 días caminando o solo tomar una porción de ellos. Pues si tú ya eres un poco valiente y dices, yo en abril o mayo me atreveré a bañarme en alguna cala al final de la jornada o en mitad de la jornada porque no me importa el agua un poco fresquita, pues es el momento idóneo. Yo evitaría las excursiones litorales en pleno verano, porque es cuando están los bañistas y es cuando hace mucho calor y cuando no vas a disfrutar, ¿no? Por ejemplo, Cabo de Gata en Almería sería un caso muy similar, en el que puedes disfrutar de las costas más o menos en solitario. Zonas como Galicia también, en las que las lluvias invernales ya se aplacan y empiezas a tener ese paisaje verde exuberante de Galicia, tanto en el litoral como en los bosques interiores. Yo haría esa apuesta por, buscar rutas en las que vas a tener un contacto muy directo con la vida salvaje. Ahora que estabas hablando de estas rutas, me acordaba de la ruta de los faros en Galicia, en toda la zona de Malpica y bueno, esa punta de Finisterre es preciosa, ¿no? Bueno, a mí me encantó, estuve una ruta que puedes hacer por tramos, hasta 7 días creo que son, en fin, una preciosidad. Sí, preciosa. Lo mismo pasa en Portugal, hay una buena ruta de los faros. Luego, olvida, por ejemplo, el tema de la floración. Es un clásico el Valle del Jerte, en Extremadura, cuando florecen 1 millón de cerezos, ¿no? En Cataluña se ha puesto muy de moda en los últimos 10 años ir a ver también la floración de los melocotoneros y de los albaricoqueros en la zona de Lleida. Si estamos pendientes un poco del calendario natural, que es algo que los urbanitas especialmente hemos perdido, porque como estamos rodeados de hormigón todo el día, ya no sabemos si hay luna llena, hay luna nueva o qué está pasando en nuestra vida, pero si estamos un poco pendientes del calendario natural, podemos idear excursiones para la primavera que digamos, mira, pues ahora, por ejemplo, un clásico del otoño es ir al Alledo, porque es cuando las hojas están caídas, pero yo siempre recomiendo ir al Alledo en primavera, porque es cuando está alfombrado de flores, completamente alfombrado de flores, están los hayucos todos en el suelo, está todo surgiendo con mucha potencia, las setas que también asociamos al otoño, hay muchísimas setas que salen en primavera, en el Alledo especialmente, pero también en los pinares, en castañares, etcétera. Es decir, que si estamos un poco pendientes del calendario natural, por ahí tenemos una vía para disfrutar mucho de la naturaleza. Y además puedes disfrutar con poca gente, ¿no? Yendo un poco ahí como a contrapelo, a contracorriente, disfrutas de los lugares, bueno, más tranquilamente. Eso es, que un poco yo siempre es lo que estoy buscando, ¿no? Intentar evitar en la medida de lo posible, porque ciertamente en este planeta ahora ya somos muchos y todos queremos disfrutar de salir a la naturaleza, pero intentando ser un poco imaginativo y luego tener en cuenta que el clima nos favorece porque ya empiezan las temperaturas a ser un poco agradables, de noche no hace tanto frío, es verdad que en algunos lugares puede ser la estación más lluviosa del año, pero bueno, como decía aquel, no hay mal tiempo sino gente mal equipada. Ya, bueno, de eso, del equipamiento, hablaremos un poquito más adelante, me permitiré preguntarte. Pero bueno, ahora que ya vamos avanzando, el verano, entra el calor, suele tal vez ser la mejor época para irnos a lo alto de las montañas y bueno, también a la cornisa norte, a la zona norte. ¿Qué nos recomiendas en esta estación? Sí, definitivamente el verano es el que nos invita a trabajar con las altitudes un poco más importantes.
En términos generales, en las grandes cordilleras la nieve empieza a flojear hacia San Juan, justo cuando empieza en el solsticio, justo cuando empieza la estación, y ya solo queda nieve en las cumbres. Entonces es momento de ir al Alto Pirineo, el momento de disfrutar toda la zona de Aigüestortas, por ejemplo, de Ordesa, Picos de Europa en Asturias, Cantabria, todas esas zonas que nos pueden causar mucho respeto. La Sierra Interna de Madrid, por ejemplo, que incluso en invierno puede ser un poco delicada si no eres un montañero experto, a la que viene el verano es muy propicia. Sierra Nevada, que también es una cordillera, unas montañas que asustan un poco en invierno porque se acumula mucha nieve, pierdes la vista de los senderos y puede ser complicado. Tienes un momento óptimo. Allí, como hablamos de que la primavera llega escalonadamente según qué sitios, claro, en la alta montaña llega más tarde, llega pues en muchos casos a finales de mayo. Entonces, los prados pletóricos llenos de flores, la posibilidad de ver rebecos, de ver quebrantahuesos, de ver buitres, de que te aparezca un ciervo en verano es muy alta, ¿no? En los cauces fluviales es cuando están a tope, que es un momento también óptimo porque está fundiendo todo el hielo y hay una aportación grande de agua. Entonces, ir a nacimientos de ríos, por ejemplo, tipo el río Mundo, en Jaén, perdona. Pero bueno, tienes en Castilla-La Mancha hay varios nacederos bonitos, en Navarra especialmente hay varios nacederos bonitos, en el País Vasco, por ejemplo, el lugar donde nace el río Nervión, un río al que no prestaría ninguna atención, que es el que pasa por Bilbao, pero claro, donde nace es un sitio muy espectacular, es un risco de 300 metros de alto y nace en una cascada que tiene una cola de caballo de 300 metros de alto, que se ve pocas veces porque el material rocoso es muy poroso y todo se cuela, digamos, por dentro de la pared, pero en los días de lluvia abundante o tras días de lluvia abundante, que en el País Vasco no es nada raro, la cascada salta. Entonces es un momento, por ejemplo, de verlas. Y luego yo diría que también verano es el momento, primero porque disponemos de más tiempo, segundo, otro elemento importantísimo es que tenemos un montón de horas de luz. Eso es muy importante porque el resto del año tenemos que estar en principio con la precaución de no salir a oscuras y no llegar a oscuras al final de la jornada, o de si salimos a oscuras y llegamos a oscuras que sea un rato muy breve, que no haya posibilidades de pérdida, ni de accidentes, ni de problemas. En verano tenemos luz desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche o más tarde. Eso nos alarga las posibilidades también de ser un poco astutos eligiendo las horas en las que queremos caminar. No es necesario que nos peguemos la paliza de caminar entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, que es el peor momento. Si madrugamos, podemos caminar, tomar un buen descanso, una buena siesta en un prado y luego seguir travesía por la tarde, porque sabemos seguro que si llegamos a las 8 o 9 de la noche al pueblo, al refugio, al hotel, al camping, cubrimos sin mayores contratiempos, ¿no? Gredos, desfiladeros, foces de Navarra, por ejemplo, tipo Arbayún, Lumbier, también desfiladeros en el Pirineo tipo Monrevey, todos estos sitios, las fajas de Ordesa. Perdona, Sergi, que te interrumpa. ¿Estás hablando de rutas que son de día o son travesías de varios días? ¿Cómo nos podemos organizar en estas recomendaciones que nos estás dando? Bueno, esto depende de cuántas ganas tienes, ¿eh? Normalmente muchas de ellas para tener una cata puedes programarlas para que sean en un día, pero hay travesías en las que tú puedes decir, bueno, voy a encadenar varios desfiladeros, puedes hacer eso, pues Lumbier y Arbayún y dar una vuelta completa y tomarte más de un día. Y luego yo creo que en relación a esto que comentas, también el verano es el momento idóneo del año para ya afrontar retos un poco más ambiciosos, como por ejemplo hacer travesías de varios días. Esto ha sido un clásico toda la vida. Los montañeros nos hemos cargado nuestras mochilas a tope con alimentos y con el equipo necesario y nos hemos ido a caminar varias jornadas. Ahora hay muchas zonas pirenaicas especialmente, también en la Sierra de Madrid, en Andalucía y en Asturias, que están promocionando lo que se llaman trekkings, que digamos en puridad no lo son, porque un trekking es una caminata con la que tú vas asistido por gente que te lleva el bulto, por decirlo así. Aquí no, aquí el bulto te lo llevas tú, pero es verdad que están pensados para que cada 6-8 horas llegues a un final de etapa en un albergue, en un pueblo, etcétera.
que por cierto también se han sofisticado estos trekkings e incluso hay la posibilidad de que te transporten las mochilas. Sergi, intuyo que lo que te voy a pedir igual es complicado, pero ¿cuáles serían tus rutas favoritas a destacar? Bueno, hay dos muy espectaculares. Uno es uno que se llama Ibones 3000 en el Pirineo aragonés, que va encadenando lagos de alta montaña, que es como en Aragón le llaman a los lagos de alta montaña, Ibón, y se llama Ibones 3000 y encadenas 5 jornadas si quieres por cerca de los 3000 metros. En Cataluña tenemos un clasiquísimo que es el Carrus de Foc, que enlaza todos los refugios del Parque Nacional de Aigüestortas. En Sierra Nevada hay uno espectacular que ya es cuando estás muy en forma y ya tienes ganas de mucha tralla, que es el encadenado de los 3000. Hay en Navarra la llamada Ruta de las Golondrinas, que es los caminos tradicionales que las mujeres utilizaban antiguamente cuando se iban a trabajar durante algunas temporadas a Francia, en muchas ocasiones a coser alpargatas en las fábricas francesas. Se iban unos meses y luego regresaban. Todos esos caminos de contrabando que se han utilizado, por ejemplo en Andorra se han habilitado varios, los antiguos caminos contrabandistas, en Galicia ni te digo, también se han habilitado varios. Es decir, hay mucho. Y luego esas grandes travesías, no olvidemos que en nuestro país tenemos la fortuna de tener algunos de los trekkings más bonitos del mundo ligados al Camino de Santiago. Tenemos multitud de rutas, no solo el camino francés, que es delicioso, sino tienes el Camino del Norte, la Vía de la Plata, el camino madrileño, puedes salir desde Sevilla, puedes salir... Vertebran toda España. Vertebran toda España, sí, y a tu gusto y en condiciones muy diferentes, porque tienes el camino francés, que está muy equipado, porque es el que recibe más peregrinos y que tienes un albergue cada 2 patadas. Luego tienes otros en los que te puede costar más encontrar infraestructura, como la Vía de la Plata, pero que es sensacional porque puedes salir de Sevilla y cruzas toda Extremadura, cruzas buena parte de León, Zamora, Salamanca y luego conectas con Galicia. En Portugal también hay un Camino de Santiago muy bonito desde Lisboa. Tienes el Camino del Norte, que recorre toda la cornisa cantábrica y que puedes desviarte en 2 puntos diferentes de Asturias. Tenemos en verano tenemos un sinfín de posibilidades. Lo que pasa es que con el calor, tal vez algunas de las rutas que estás mencionando, igual son demasiado calurosas, mucho sol, tal vez no sea la mejor época, ¿no? Sí, hay que ser resistente o hay que ser muy organizado. Madrugando mucho, teniendo claro que a la 1 del mediodía, a las 2 tienes que estar terminando tu etapa y que entre las 2 y las 5, que son las horas en que te mueres de calor, ahí tienes que haber terminado, tienes que hacer una pausa grande. Y también por evitar la gente, pero es verdad que fuera del camino francés no son tan frecuentados. Tú puedes hacer el Camino del Norte, que es fresquito, en pleno verano y tampoco vas a encontrar tanta gente, y estás cruzando el País Vasco, Cantabria, parte de Asturias y luego penetrando en el norte de Castilla para ya enlazar con Galicia. La Vía de la Plata es verdad que puede ser la más calurosa, pero también tienes la opción de salir la vía catalana, que sale de Montserrat, la vía valenciana, que sale de Valencia y cruza todo lo que le llaman también la ruta del Cid, que es muy, muy bonita en la parte interior de las comarcas de Valencia. Es que, no nos lo acabamos. Sí, la verdad es que nos estás poniendo los dientes largos y descubriendo un montón de zonas y pistas y rutas a poner en esa lista. Si te parece, vamos con el otoño, esa época... Bueno, más tristona, llegan las lluvias, el frescor, la caída de las hojas de los árboles. Bueno, también hace que algunas zonas o rutas brillen especialmente, ¿no?, en estas circunstancias. Así que, ¿dónde nos recomendarías ir en esta estación otoñal? Bueno, el otoño es muy engañoso porque parece que sea como el del bajón, ¿no? Después de la primavera y el verano dices, el otoño, se caen las hojas, qué rollo, no sé qué. Y en cambio es espléndido porque los bosques están en su momento más esplendoroso a nivel visual. Es cuando se incendian de rojo, cuando se cae toda la hoja, cuando en Irati, en Navarra, caminas por alfombras de hojas, que te salen los animales, prácticamente te cruzan por delante y paulatinamente puedes ir avanzando, sobre todo por la cordillera cantábrica, probando bosques, por ejemplo, como los de Somiedo, como los de Saja, como toda la zona de Fuente D, toda la zona de Picos de Europa antes de que nieve, que suele nevar pues en la primera semana de diciembre. Es decir, que tienes tiempo todo el otoño de frecuentar Asturias, la costa asturiana también, que en otoño es muy bonita.
Y además es un momento de una gran producción natural, es decir, es el momento que hay setas, el momento que hay castañas, el momento que hay calabazas, el momento, todas las cosas que son rojas o que son de color naranja es cuando aparecen, ¿no? Las remolachas, un montón de frutos que nos gustan, ¿no? Que nos gusta disfrutar. Eso, para la gente que le gusta coger setas, por ejemplo, es un momento espectacular. Para la gente que le gustan los castañares de Galicia, por decir algo, toda la zona de la provincia de Lugo, etcétera, es sensacional. A mí eso es un momento del año que me gusta mucho porque se acaban los rigores del verano, mucha gente ya se retira, ya no encuentras tanta gente en la montaña y el paisaje está muy bien. También eso, la vida salvaje que durante el verano puede ser más esquiva en algunos lugares porque hay mucho follón, mucha gente, mucho ruido y que desaparece. En otoño puedes tener encuentros bastante emocionantes, ¿no? A mí me gusta especialmente, por ejemplo, la zona del Cañón del Ebro en Burgos, que es una zona poco frecuentada, donde el Ebro nace en Cantabria, en la zona de Reynosa, y en sus primeros pasos es un río bastante modesto, es un río de montaña, pero a la que entra en la provincia de Burgos, sobre todo en el norte de Burgos, ya es muy espectacular. Entonces ya toma las hechuras de un gran río, tiene unos bosques de ribera sensacionales y cuando llega a zonas espectaculares como Orbaneja del Castillo, Frías, etcétera, ya es un éxtasis total. Luego entras en la zona de La Rioja, que es una zona muy poco frecuentada para el excursionismo porque existe la sensación, seguramente visto desde la autopista, de que todos son viñedos. Y es verdad que hay una parte de La Rioja importantísima que son viñedos, pero tienes toda la Sierra de San Lorenzo, que es fantástica, y toda la zona norte, que ya está lindando con el País Vasco, de la Rioja Alavesa, etcétera, que también tienes la Sierra de Cantabria, que se llama Sierra de Cantabria, aunque no está en Cantabria. Vuelves a tener Sierra de Cameros, una zona con, por ejemplo, un atractivo cultural que no hemos citado ninguno, pero claro, nos olvidamos de que el excursionismo también sirve para conocer arquitectura popular, megalitos, y en el caso de La Rioja, por ejemplo, buenos yacimientos de pisadas de dinosaurios. Como sitio paleontológico vale mucho la pena. En Cataluña tenemos el gran protagonista es la comarca de la Garrocha, que es una comarca de volcanes con grandes bosques, entonces conjuga esos dos elementos tan espectaculares de ver los conos volcánicos y los hayedos con toda la hoja que está cayendo, ¿no? Y toda la producción de setas, etcétera. Zonas de Castilla-La Mancha como Guadalajara, es un momento espectacular. En Tejera Negra, que es un sitio que cuesta un poquito más, cuesta un poquito, no es para perezosos, es decir, es un sitio que está muy protegido, hay que hacer un trámite previo antes de ir, hay que entrar en la página web del Parque Natural y rellenar un impreso, pagar por el derecho a aparcar el vehículo, pero ya está. Lo único que te obliga a ir el día que tú has dicho que irás, porque si no, no tienes sitio. Hay unas cuotas para proteger en la zona, ¿no? La zona de Vizcaya, que hemos citado, la zona del sur de Vizcaya es muy desconocida para caminar, las Encartaciones, esas zonas de ahí que tienen buenas cuevas para visitar, bien habilitadas, que no me refiero a espeleología para expertos, sino cuevas que podemos visitar los seres humanos y no sé, a mí otoño me parece un momento especialmente afortunado, aunque haya esa sensación de se acabó el verano, empieza el curso normal, ¿no? Porque como todos, aunque hayamos dejado de ir al colegio, consideramos que el inicio del año es en otoño, ¿no? Pues parece que es una estación un poco tristona, pero yo no creo que lo sea. Llega un momento del año también en que tienes ganas de abrigarte, ¿no? Bueno, yo es que soy más de verano, pero intuyo que tú sí que te gusta el frío. Sí, pensar, pues encender un fueguito ya está bien, ¿no? Pasar un rato cuando se pone el sol delante de la chimenea ya está bien, ¿no? Tostar unas castañas o hacer unos boniatos en el fuego, en el suelo, y ya te está apeteciendo, ¿no? El cuerpo te está pidiendo eso también. Bueno, esto para mí, más que el otoño, lo asocio al invierno, ¿no? A ese momento en que ya llega el frío, el viento, la nieve, que pueden dificultar recorrer algunas zonas, algunas rutas. Así que me gustaría preguntarte un poco qué rutas de senderismo nos recomiendas para esta estación invernal, aunque es verdad que, para mucha gente van a buscar precisamente eso, el hielo, la aventura,
las actividades con raquetas de nieve, crampones, en fin, algo así para todos los públicos. ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, si partimos de la base de que es el momento riguroso del año en el que tienes además que tomar tus precauciones en cuanto a seguridad, es decir, que no puedes ir a ciertas zonas en las que la nieve es abundante porque corres riesgo de aludes, de perderte, los senderos quedan cubiertos por la nieve, todo es más inaccesible, los cambios de tiempo pueden ser bruscos y meterte en algún aprieto, pero entonces lo que hablábamos al principio de todo, de la variedad de paisajes que tiene la península ibérica, nos está jugando a favor, porque entonces vámonos a los desiertos. Podemos visitar Murcia, una zona muy poco conocida. La parte interior de Murcia es fantástica para caminar, también la costa, pero bueno, está un poco urbanizada. La zona de Almería, la zona de Navarra, Monegros aragoneses, todas esas zonas de los desiertos puros y duros, que en otras épocas del año son muy rigurosos por el calor, aquí pueden ser un poco rigurosos con el frío, pero la verdad es que son temperaturas muy llevables, ¿no? Luego, podemos, si no nos importa tener el mar tan a mano y no poder bañarnos, es el momento también de si queremos hacer buenas rutas litorales, porque las playas están desiertas, los pueblitos de costa bajan mucho el furor ese que han vivido en los meses anteriores y puedes estar tranquilo. Y luego hay una apuesta, yo creo que de incalculable valor, que son las Islas Canarias. Allí tenemos 8 islas volcánicas sensacionales, con la ventaja de que son muy diferentes entre ellas. En algunas es verdad que en los parques nacionales pues las restricciones para caminar son evidentes por la protección del paisaje, porque es un paisaje muy frágil, que se rompe mucho y que con la frecuentación excesiva pues se puede dañar, pero hay territorio para correr y no acabártelo. Una bonita travesía de 2 días, cruzar la Isla del Hierro en 2 jornadas, con un poquito de aventura, porque no es una caminata exigente, son 42 kilómetros, puedes hacer 20 cada día. Lo único es que te pide la pequeña aventura de que a la mitad no tienes donde alojarte. Bueno, puedes improvisar un bivac, que es una cosa que antaño hacíamos tantísimo y que ahora también ya ha caído en desuso, ¿no? Lo de decir, mira, aquí me planto. Eso es. Aquí me planto, aquí me como mi bocadillo y mañana ya encontraré un pueblo donde tomarme un café, ¿no? Yo creo que la apuesta de las Canarias para invierno es importante. Es verdad que puede haber islas en las que es un momento álgido de turismo extranjero, pero también es cierto que una parte importantísima de ese turismo extranjero va a otra cosa. Va a la playa, va a tostarse y va a hacer otras cosas. Lo mismo pasa con las Baleares, lo que pasa es que el clima no es tan benigno. En las Baleares puedes tener algún susto. Tú te puedes hacer el trekking de la Sierra de Tramuntana en Mallorca, pero encontrarte con que te pega una nevada. El invierno de 2023 han tenido 1,5 metros de nieve en Mallorca. Pero bueno, esas zonas que dices, con calor por aquí no puedo andar, las Bardenas, la zona esta que os digo del desierto de Murcia, el desierto de Almería o Rodalquilar, luego zonas tipo Doñana, las zonas fronterizas entre Huelva y Sevilla, toda Extremadura. Es decir, que los desiertos que tenemos nos favorecen también. Y ya si somos súper valientes, tenemos zonas sensacionales del norte de Castilla, la provincia de Palencia, la provincia de Zamora. Un momento bueno para ver manadas de lobos en Zamora, en la Sierra de Culebras. Tenemos mucho. Pero bueno, también como decíamos antes, también es la estación ideal para los que les gusta más la acción, la nieve, no solo para esquiar, sino para hacer cosas con raquetas, por ejemplo, ¿no? Caminar por la montaña. ¿Qué nos comentas al respecto? Eso te iba a decir, que además si resulta que no eres un buen esquiador fuera de pista, la posibilidad de las raquetas siempre la tienes. Es cierto que en invierno la dificultad es la orientación. Es decir, los senderos quedan cubiertos de nieve y ya pierden muchas referencias visuales, y que hay que tener la precaución de saber interpretar las laderas cuando hay riesgo de alud. Pero bueno, hoy en día estamos súper asistidos. Las previsiones meteorológicas son muy acertadas, son muy certeras, son muy continuas. No es como antes, que te salía una previsión. Tú ahora prácticamente en cada hora puedes saber qué tiempo vas a tener, y eso te ayuda mucho. Y convenientemente equipado, yo creo que también es un momento para no renunciar a ir al campo. Pues mira, justo Sergi, ahora que mencionas esto y que ya hemos acabado un poco ese repaso de las 4 estaciones,
quería preguntarte por aspectos un poquito más prácticos, como por ejemplo el equipamiento, cuál sería el equipamiento esencial que habría que llevar, y también pues preguntarte un poco cómo te lo montas tú con el tema de la orientación que mencionabas, si llevas mapas, llevas aplicaciones, ¿cómo lo haces? Bueno, ahora uso aplicaciones, pero sí, aplicaciones en el móvil, pero eso yo creo que los que ya peinamos canas tenemos una ventaja sobre eso de las aplicaciones del móvil, y es que hemos sido jóvenes manejando mapas y brújula. A mí me preocupa un poco que la gente que hoy en día va al monte solo con la aplicación, si se queda sin teléfono, si sabe qué hacer. Eso me preocupa un poco. Yo creo que los que tenemos la base de interpretar, de saber dónde tenemos el norte, hacia dónde fluyen los ríos, de todas esas cosas que hemos aprendido desde pequeños, observando y leyendo un mapa y sabiendo interpretar un mapa y teniendo la referencia de, bueno, yo he salido de un pueblo que estaba al oeste, el sol camina hacia el oeste y se va a poner por allí y me quedan 3 horas de luz y no sé qué. Pero bueno, es verdad que hoy hay aplicaciones que son una bendición porque te evitan todas aquellas pérdidas que tenías antes, que te equivocabas de sendero y al cabo de 1 hora y media descubrías que no estabas en el sitio ¿no? Ahora eso lo evitas mucho. Y luego otra cosa que me preocupa mucho y en lo que yo suelo hacer mucho hincapié, sobre todo en mis libros y siempre que hablo por la radio, por la televisión y donde sea, es que la gente se equipe convenientemente. Hoy en día las facilidades de las infraestructuras, las facilidades de la tecnología nos crean una situación muy engañosa. Es decir, en 1 hora tú vives en Madrid y en 1 hora estás en La Pedriza, si quieres. Pero si tú estás en La Pedriza y te falla el teléfono y te metes en un lío, te tuerces un tobillo, te encuentras mal, te da una lipotimia, lo que sea, estás en plena naturaleza, a expensas del clima, a expensas de la naturaleza, y tienes que salir por tus propios medios. Entonces, para eso tienes que ir siempre que vayas a la naturaleza, aunque vayas a hacer una excursión de chicha y nabo. Yo siempre digo, los elementos de seguridad hay que llevarlos, es decir, agua, un poquito de comida, algo, aunque sea para picar frutos secos, un frontal, es decir, una luz que diga, no, si yo voy a hacer una excursión de 3 horas, bueno, ¿y qué? Si se te pasa algo y se te hace de noche, que tengas una luz, que tengas algo de abrigo. Esos elementos, ya no te digo cuando el clima se hace más rudo, que entonces hay que pensar en gorro, en guantes, en otras capas, en cortavientos, etcétera. Pero siempre salir bien equipado, habiendo leído bien a dónde nos metemos, estudiar un poco. Además, ahora las aplicaciones son fabulosas. Tú miras en el mapa, ves una foto aérea de satélite y dices, mira, por aquí esta media hora es muy fácil. Luego hay un poco de lío. Por aquí hay un desnivel muy grande. Aquí tengo que bajar al río y cruzarlo. Puede haber una zona de zarzas. Todo eso, visualizarlo antes de salir para minimizar las sorpresas y que la experiencia sea gozosa, que no sea no vuelvo en mi vida y a partir de ahora me quedo en el sofá con palomitas, sino que tengas cada vez más ganas de salir. Ya, además estos preparativos, estas facilidades también, supongo que es especialmente importante si se va solo, ¿no? Que le añade ahí un punto de mayor riesgo a la hora de ir a la montaña. Eso es. Y cuando vas solo, que es una cosa que yo siempre recomiendo que no se haga si no eres experto, pero si eres experto y vas solo, siempre dejarle a una persona de confianza exactamente qué itinerario vas a hacer, qué día o qué hora vas a acabar, en qué pueblo vas a acabar, para que si esa persona no ha recibido señales tuyas esa noche, se alerte. Bueno, claro, y puestos en lo peor, que sepan, ¿no?, por dónde empezar a buscarte. Bueno, quería preguntarte también por la alimentación. ¿Qué cosas nos recomiendas que llevemos a la hora de hacer nuestras caminatas? Mira, yo siempre digo que cuando estás haciendo una actividad deportiva, que en definitiva esto es muchas más cosas, pero básicamente es una actividad deportiva, tienes que comer lo que te conviene y no lo que te apetece. Es decir, ¿qué te conviene? Te convienen alimentos de fácil digestión, que sean fáciles de transportar y que no pesen. Que no te lleves algo grasiento, que te va a sentar súper mal, que te va a costar un montón de digerir, y no te lleves una lata de fabada, por decirlo así, ¿no? O sea, no te lleves 1 kilo de nueces sin pelar. Llévate la fruta seca sin cáscara, llévate barritas energéticas, fruta que contenga mucho azúcar, pero que no se abolle con facilidad. Es decir, es mejor llevarse, yo qué sé, una buena manzana,
que algo que se abolle tipo ciruelas, ¿no? Luego en verano tienes la posibilidad de prepararte un pequeño tupper con melón cortado, sandía cortada, piña cortada, cosas que te van a aportar agua y azúcar y que te van a ayudar a hacer la actividad. Siempre fruta seca, frutos secos tipo almendras, avellanas, nueces, etcétera, y agua. Y el agua, tener la inteligencia siempre de no agotar la cantimplora hasta que encuentres la fuente siguiente. Eso de me la bebo toda porque dentro de media hora hay una fuente y luego llegas a ese sitio y la fuente está seca, no. Ir racionándote tú mismo el agua de manera que cuando llegues a la fuente y efectivamente esa fuente emana y la puedes volver ahí pega el trago. Y luego pues lo lógico, evitar bebidas alcohólicas mientras estás haciendo la actividad porque deshidratan mucho, puedes perder un poco también habilidades. Y en definitiva eso, yo sobre todo cuando hablamos de travesías largas tipo Camino de Santiago y así, siempre digo a la gente, no os peguéis un hartón de morcilla con huevos fritos, porque luego eso de tu cuerpo te va a pasar una buena factura. Ya sé que te apetece, pero guárdatelo para el día que acabes. No hagas esas cosas, no te metas una cena de un menú. Bueno, pero si lo haces a la noche aún tienes unas horas para reponerte, pero si lo haces a mediodía seguramente le estás pidiendo a tu organismo un esfuerzo que no le conviene porque ya está haciendo un esfuerzo. Entonces yo creo que en la alimentación no cuesta nada, digamos, sacrificarte y llevarte esas pequeñas golosinas que te gustan. Si te gusta el chocolate, perfecto. Si te gusta llevarte, yo por ejemplo, ya en otros ámbitos, ¿no? Cuando hago travesías largas tipo trekkings en Nepal o Andes, así, siempre me llevo un par de barras de turrón. Porque es mucho azúcar, es muy goloso, es una cosa divertida de compartir en el refugio, que al extranjero le suele causar mucha curiosidad y que te da pie también para entablar conversaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esas pequeñas golosinas que te gustan, un fuet, ¿sabes? Pues, pero que a tu organismo le van bien. No te lleves una morcilla de Burgos porque igual te sienta mal. Sí. Oye, Sergi, ya por último me gustaría reflexionar un poco contigo sobre algo que creo que es muy importante y es lo de ser respetuosos con el medio ambiente, evidentemente, ¿no? Intentando limitar la huella que dejamos, pero también tener respeto por las culturas y las gentes y también los diferentes usos de la naturaleza que nos vamos a encontrar en nuestros caminares, ¿no? Como son las fincas, las vallas, los cercados. ¿Cómo lo ves tú? Es muy importante. Lo que decíamos antes, ahora somos mucha gente. Y somos mucha gente viviendo en grandes ciudades que queremos los fines de semana y las vacaciones ir al campo. Pero en el campo vive gente. Vive gente que trabaja todo el año, trabaja en condiciones muy duras. Entonces, si tú llegas a un cercado y encuentras la puerta cerrada, lo cruzas y la vuelves a cerrar, porque si no, el ganado se le puede escapar a ese ganadero y va a perder un montón de horas y a lo mejor hasta pierde una oveja o una cabra que se cae por un precipicio, ¿no? No pisar sembrados. Ya no te digo no dejar basura, no tirar colillas. Y luego hay el componente cultural, que yo creo que es importante. Cada uno tenemos nuestras creencias y está muy bien. Pero yo creo que cuando tú vas de visita a casa de alguien, tienes que ser cortés. Entonces, si tú entras en una iglesia, quítate el sombrero, quítate el gorro. No entres con un super escote o con unos pantalones muy cortos. Y dirás, no, es que yo no soy católica, a mí no me importa. Pero bueno, yo creo que es una muestra de respeto hacia la cultura local. Ellos tienen ahí una iglesia y sus normas. Tú estás visitando algo que te están invitando a visitar. Si estás en una zona en que no es costumbre o no está bien visto bañarse desnudo, por ejemplo, pues evitarlo. Te puede encantar el nudismo, pero a lo mejor pues en un pueblo perdido de la montaña de no sé dónde no tienen ganas de ver a señores desnudos. Ser cortés, saludar a la gente, que esto es algo que en el mundo rural todavía se hace, la gente se saluda, que es una cosa que a mí me causa especial placer, saludarme con la gente, charlar con un desconocido unos minutos, ¿no? Ser cortés, en definitiva. Yo creo que esto es importante. Y luego ya, si quieres hacer un plus, lo agradeceremos todos. Hay mucha gente, cada vez más, que sale a la montaña con una bolsita de plástico y va recogiendo residuos. No solo no produce basura, sino que se lleva la que hay. Esto es genial. Y en definitiva, cuidar el jardín porque es nuestro campo de juegos, aunque solo fuera por egoísmo y por nada más, para que el día siguiente que volvamos no sea peor, sino que sea igual o más bonito que lo dejamos. Sergi, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta aquí llega nuestra conversación de hoy. De verdad, gracias por
Bueno, por el tiempo, por los consejos, por las ideas, por las reflexiones y por habernos acercado a tantos rincones de nuestra geografía, de nuestro país y que a veces no tenemos en cuenta, la verdad. Lo hablábamos al principio un poco como tendemos a mirar muy lejos, a irnos lejos, pero que aquí en España tenemos rutas increíbles como nos has estado indicando y presentando hoy. Muy agradecido. Me gusta especialmente tratar este tema porque hace muchos años descubrí con un libro de Julio Cortázar que un gran viaje puede ser en la esquina de tu casa. Hay un libro delicioso que os recomiendo, que si podéis buscarlo, que es Los autonautas de la cosmopista, que es un viaje absolutamente descacharrante que hizo Julio Cortázar con su mujer entre París y Marsella sin salir de la autopista. Y se pasaron como 15 días dentro de la autopista, acampaban en las áreas de servicio y en el libro cuenta cómo es el viaje y te das cuenta de que un gran viaje está en tu cabeza. Y eso que hablábamos al principio, en España hay unas posibilidades inmensas de viajar, de viajar de todo tipo, ¿eh? Y el pequeño viaje se convierte en un gran viaje si lo es para ti. Así que a mí me agrada especialmente porque de grandes viajes, podemos hablar y son fascinantes, pero hay gente que le da cierto reparo, no tiene los arrestos, no tiene las ganas, no tiene el dinero, o no tiene las posibilidades de tiempo libre, etcétera, ¿no? Pero un pequeño viaje en la cercanía se puede convertir en un gran viaje si en tu cabeza es un gran viaje. Bueno, genial esta reflexión para acabar el programa. Sergi, muchísimas gracias. A vosotros. Y a ti que estás al otro lado de los auriculares, también darte las gracias por la escucha. Ojalá te haya parecido un programa interesante y que te haya dado muchas ideas para recorrer España a pie. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con todos los lugares mencionados, información adicional y fotos de muchos de estos sitios tan especiales. Encontrarás el enlace directo a esta entrada en la descripción del programa y también en el blog de Yati en yatiseguros.com. Recuerda que para recorrer los caminos con tranquilidad es muy recomendable contratar un seguro de viaje para cubrir cualquier incidente. El seguro Yati Escapadas es ideal para este tipo de actividades. Tiene una asistencia médica de hasta 50.000 euros, incluyendo teleasistencia, transporte a casa en caso de accidente grave y, como todo seguro de viajes, cláusulas contra el robo, daños al equipaje, etcétera, etcétera. Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito a la aventura de viajar, pues te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual para no perderte ninguno. Estamos en iVoox, en Spotify, Apple Podcast, Podimo, en fin, en Amazon, en todas se podría decir, y también en YouTube, donde colgamos estos programas. Y desde luego, te agradecemos mucho que nos dejes un comentario con tu ruta favorita, tu zona preferida de senderismo, alguna que no haya mencionado Sergi, porque hay millones, y si te animas a dejar una reseña del programa en Apple Podcast, o en Spotify, muchísimas gracias de antemano. Ya sabes que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Nada más, te envío un saludo y espero que nos escuchemos en el siguiente programa.